Bueno, la semana pasada habíamos comenzado a hacer un pantallazo general del libro de Jueces, que es, si Dios si Dios quiere y nos ayuda, va a ser la próxima serie, el libro que vamos a tratar. El capítulo 1 y 2 pueden considerarse como una introducción de alguna manera, ya luego veremos alguna precisión sobre esto. Eh, Así que bueno, habiendo visto el primero, vamos a recapitular lo que hemos visto, sobre todo a propósito de la temática del libro de los jueces, que es muy semejante a la del libro de Josué, se presenta como una especie de continuidad, continuación, pero hay una clara diferencia. Nosotros sabemos que entre el libro de José y entre el libro de jueces tenemos más de una situación inconvenientes y más de una actitud diferente, por supuesto, de todo el pueblo de Israel con respecto a Dios y con respecto a las órdenes que les va dando, mejor dicho, de las bendiciones que va proveyéndole y la actitud del pueblo para tomarlas, asumirlas o no. El libro de Jueces muestra claramente a Israel tomando posesión, conquistando victoriosamente el país de Canaán, lo que consideraban la tierra prometida, después que venían de 400 y pico de años de esclavitud, de cautividad en Egipto. Y este libro de Josué nos cuenta la historia de este pueblo continuando la ocupación de su herencia. Aparentemente uno lee y incluso porque están uno seguido de otro en la Biblia, uno parece y creía que continúa el mismo tema. Pero ya desde el principio, ya veíamos en el encuentro anterior, con el capítulo 1, nos damos cuenta que no estamos ya en los tiempos de Josué. Ya el pueblo ha dejado de tener ese celo, ese fervor para conducirse contra el cananeo. Y en este contexto, como vimos en Jueces, Dios tenía muchos motivos para exigir la, la ocupación de este territorio. Pero Dios no acepta la orden del Señor y no acepta la protección que Dios quiere proporcionarles en contra de dos o tres o más enemigos, no solamente los cananeos, sino lo que es peor, la idolatría y el estar compartiendo la vida con un pueblo que no es el pueblo del Señor. Este es el diagnóstico y el pronóstico espiritual de Israel con el cual termina el libro. A ver si alguno puede leer la cita. No sé si se ve bien allí. En los días aquellos no había un rey en Israel, y cada uno lo que bien le parecía ante sus ojos hacía. Bien, a la letra. En esos días, esto se repite en el capítulo 17, versículo 6, como una especie de sentencia. En el capítulo 17, como veíamos, al capítulo 21 empiezan a verse con más, con más grosería, es decir, más groseramente lo que es la decadencia espiritual y anímica del pueblo, pero al comienzo lo que tenemos es una promesa del Señor. Veíamos la introducción la semana pasada, de modo tal que hoy podemos avanzar después de este diagnóstico y pronóstico a a esta gran ayuda y solución del Señor que no abandona a su pueblo a pesar de sus infidelidades. Dice Jueces 2:16, levantó Yahvé Jehová, el Señor levantó jueces, levantó Shoftim, y los libraron. Literalmente hicieron una libertad, produjeron liberación, una especie de salvación de la mano de sus arruinadores. Esta palabra arruinadores o saqueadores me pareció muy pertinente. El Señor levanta jueces para librarnos, darnos una salida de la mano de los que nos arruinan. Y para esto nos da nos da, les dio al pueblo de Israel
así como nos da hoy a nosotros, para que también podamos empezar a hacer una aplicación respecto de esto. Nos da algunas indicaciones, algunas órdenes. Hay acciones que son prometidas por Dios. La tierra ya está entregada, ya fue concedida y dada a Israel. Israel, como si fuera una bendición, tiene que ir a ocupar y a tomar aquello que Dios ya le dio. Por eso, estas acciones que dependen del pueblo son la conquista, la ocupación y la santificación. Santificación, como veíamos nosotros en un encuentro anterior, es decir, separarse de los demás. Es decir, consagrarse, dedicarse, mantenerse limpios, puros. Es decir, mantenerse, como diría Josué 24, del lado de Jehová. Por eso la conquista implica y conlleva expulsión, la ocupación conlleva un asentamiento y la santificación exige no profanarse con los demás pueblos. Por eso, seguido de esto, la exigencia es, lo tenemos en la segunda línea, obedecer y confiar en la promesa del Señor, poseer y poder experimentar el poder de Dios, de este Dios que se conoce y que en el capítulo 2 se nos notifica que las nuevas generaciones, luego de la muerte de José, no pudieron hacer porque carecían de esa convicción interior que da el conocimiento y la experiencia del Dios y del poder de Dios que lo libró de Egipto y que ahora le manda a tomar posesión de la tierra. Y para esto no debía relacionarse con, es decir, debía mantenerse protegido de la idolatría. Pero en vez de esto, el pueblo cae en una dinámica que podríamos, yo puse allí, la peor dinámica. Cae en un ciclo repetitivo, cae una y otra vez en una repetición casi perversa que se inicia aquí en el capítulo 2 y que nos va a acompañar hasta el final. El pueblo no obedece, el pueblo no posee, el pueblo se relaciona con quien no debe. El pueblo no se santifica, el pueblo no ocupa, el pueblo no conquista. El escenario es completamente distinto, hermanos, al de Josué. Y me preguntaba, junto con la lectura de esto, si hacemos una primera aplicación de este capítulo a nosotros, ¿con quién, hermanos, podemos estar relacionándonos nosotros o con quién no dejamos de relacionarnos y nos encontramos de pronto en peligro y en riesgo de nuestra fidelidad y de nuestra entereza devocional al Señor? Estamos aceptando entonces cómodamente estar en medio de otros y no responder a nuestra vocación de asumir, conquistar, avanzar territorio, confiados por supuesto en la promesa del Señor. ¿O estamos haciendo como el pueblo que no conquistó, no conquistó, no conquistó y finalmente se terminó por todos los sectores en medio de situaciones de mediocridad, de decadencia espiritual? Porque hay un problema con la obediencia a medias, hermanos. El discipulado a medias es imposible de sostener, decíamos la semana pasada. Y el contagio de la obediencia a medias en las promesas de Dios se extiende. Es como una gangrena. Nos dice el texto una y otra vez, ¿no? Capítulo 1, capítulo 2. Los de la tribu tal fracasaron. Tenían que agarrar y fracasaron, y fracasaron, y fracasaron. No expulsaron. Para algunos había como una especie de implícita razón económica. Vieron que le imponen algunos tributos. Es decir, quieren sacar ventaja de este estar con otros. Y por supuesto, esto claramente requería para el pueblo menos esfuerzo que expulsarlos, dejarlos. Siempre, a veces preferimos no expulsar. Siempre es mejor quedar así, ¿no? No radicalizarnos, no volvernos muy fanáticos, ¿no? En Israel, la conveniencia triunfó sobre la obediencia a la palabra del Señor.
Y los otros pueblos, como nos dice en el versículo 35 del capítulo 1, estaban decididos a permanecer. Aquí en todo este marco, hermanos, no hay alarde de mayores recursos o mayores números militares. La razón que se da es una mayor fuerza de voluntad y una osadía superior en tenacidad de los pueblos de permanecer y de Israel en no expulsar. El pueblo de Dios, al final, se volvió más cobarde, menos valiente que los demás pueblos. Qué contradicción, ¿verdad? De muchas maneras, en una primera lectura, en este capítulo, se podría presenciar el escenario de una gran conquista. Israel está viviendo la tierra prometida, se estableció en muchas áreas, ya lo veíamos, lo vimos en el capítulo 1, en varios lugares, sí logró asentarse algunas tribus, pero 2 generaciones antes, como nos dice allí, Israel vive en la tierra prometida y se establecen grandes áreas, como nos dice el libro de Josué, porque ellos están del lado de Jehová y otra vez actualizan el pacto y la fidelidad con el Señor. 2 generaciones antes, nada más. Este cuadro que tenemos aquí de acciones prometidas imperadas sí se cumplen. Se da conquista, se da ocupación, se da santificación, se da obediencia, se da posesión. No hay relación. 2 generaciones antes, cuando los israelitas sufrían bajo el yugo de la esclavitud en Egipto, ellos, imagínense, hermanos, soñaban con una tierra y seguramente se imaginaban, se veían ocupando plenamente y gozando de todo. Pero, pero, Israel no obedece. Dice un autor, Timothy Keller, los israelitas ahora viven junto con los cananeos que adoran ídolos. Escuchen, como minas enterradas, estos ídolos permanecen en un estado latente en Primera de Jueces, pero están listos para explotar en el corazón del pueblo. Tremendo. En el capítulo primero, versículo 1, vemos que muere Josué y entonces vemos a los israelitas consultando al Señor. En el capítulo 2, versículo 6, volvemos a encontrar esta alusión. Pero si vamos al capítulo 1, versículo 1, nos damos cuenta que esta consulta que le hacen al Señor, de si suben, no suben, si hacen o no hacen, termina resolviéndose en la libertad del pueblo mismo, en la conveniencia del pueblo mismo, en la infidelidad del pueblo mismo, que no hace, no conquista. El Señor manda a Alej subir a la tribu de Judá. Le promete, le dice, adelante, arriba, yo he puesto en tu mano, la tenés a la mano. Literal, de ahí viene la frase, en tu mano he puesto esta tierra. Ve. Sin embargo, Judá ni siquiera Judá confía en sí mismo y pide ayuda en Simeón. Por eso en el capítulo 2, versículo 1, y ahora entramos en nuestro capítulo, veremos todos estos episodios como de modo circular, porque así se presentan en el mismo libro de Jueces. Vemos, sin embargo, la aparición, después de esa voz que escuchamos de Jehová cuando comienza a principio el capítulo, después de toda la travesía esta de infidelidad, tenemos entonces la aparición del Señor. Tenemos como especie de teofanía, una manifestación de Teos, Dios, fanía de Faino, una aparición divina por medio de este personaje que es Dios mismo y que los judíos tenían tanta reverencia a veces cuando intervenía que lo ponían bajo el nombre de el ángel del Jehová, el ángel del Señor, el ángel de Yahvé, que desciende de un lugar muy especial que luego veremos que es Gilgal. Si vemos a Josué en el capítulo 2, versículo 15, ahí se nos presenta al ángel del Señor como el príncipe de los ejércitos del Señor. Y Él es el que viene a cuestionar. Y Él es el que viene a dar sentencia. Le pido por favor, si alguno puede, Nick, si podés leernos de Jueces, si tenés a mano, o si no, algún otro hermano.
el capítulo 2, del versículo 1 al 4, bien fuerte para escuchar la sentencia que viene de Jehová de parte del ángel del Señor. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Por tanto, yo también digo, no los echaré de delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, el pueblo alzó su voz y lloró. Gracias, Nick. No cierre la Biblia, así después te pido otro pasaje, pero por lo Dale, dale, pronto, la tengo acá. gracias. Miren, por lo pronto, tenemos repetido acá, en estos capítulos, y después en el versículo 14 del 2, lloro, llanto de los israelitas, clamor y llanto. Llorar se dice bakar en hebreo. Bakar, bokor, boker. De ahí viene bokim en plural. Los llantos. ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? ¿A dónde viene el ángel de Jehová? A Boquim, al lugar de los llantos. El lamento fue tremendo. Sí, podemos también nosotros, hermanos, llorar nuestra infidelidad. Sí, pero sin conversión, sin compromiso. Por eso parece mentira, pero entre el capítulo 1, versículo 1, que se anuncia la muerte de José, como decíamos la semana pasada, y aquí el capítulo 2, versículo del 6 al 10, se habla del entierro de Josué, como si en el medio no hubiera pasado nada, y pasó un montón. Sin embargo, volvemos a fajo cero en esta especie de bucle en el cual se mete el pueblo una y otra vez. Dios que da la orden, el pueblo que no obedece, Dios que se enoja, pero Dios que sigue proveyendo jueces. Por eso, después del entierro de Josué y después de la pasada esta generación piadosa de Josué que conocía al Señor, y Adaj se enfatiza que había experimentado la fuerza y el poder del Señor, después de que pasa esta generación, se introduce esta segunda generación, pero esta segunda generación ya la vimos, ya la conocimos, ya la presentamos. Esta generación segunda que no conoce al Señor va a ser una generación que no va a temer al Señor. Voy a decir temer al Señor. Por eso puede leerse en paralelo Jueces 2 del 6 al 3:6. Puede leerse en paralelo, fíjense en casa después, con Jueces 1:1. Bueno, allí puse mal la cita, del al 2:5, del 1:1 al 2:5 y del 2:6 al 3:6. Pueden hacer la lectura inversa, o sea, pueden leer todo el capítulo 2 y después ir al capítulo 1 y van a poder reconocer este movimiento que también el mismo escritor sagrado, el mismo agiógrafos, agió, santo, grafos, escritor, el mismo escritor sagrado nos invita a contemplar. Te pido para seguir, continuar con algunos detalles, algunos puntos. Nick, de Jueces 2, del 11 al 23. Vamos a pegarle una lectura rápida. Dale. Después los hijos de Israel, hasta el 23 me dijiste, ¿no? Por favor, sí. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron, y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová Escuchen, había dicho. disculpen, es tremendo. ¿Están escuchando? Disculpen, quería leerlo porque el texto es demasiado. Explicar un texto tan claro y tan fuerte me pareció, disculpen, pero un despropósito. Continúe, pero fíjense, el Señor se iría.
O sea, se haría, resopla. En la ira de Dios se describe en hebreo, es nariz estirada, nariz larga. Se le alarga la nariz porque le sale humo por las narices. Vamos, que está furioso Jehová, está furioso el Señor. Pero ¿cómo no va a estarlo? Pero no, ¿cómo no va a estarlo? No porque esperaba que Israel haya sido. No, el Señor no esperó nada. Simplemente porque esta generación no obedece. A cada generación se le pide cuenta. A cada una. La generación de Josué obedeció. Esta generación va para atrás. Continúa, Nico. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho, y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban, pero tampoco oyeron a sus jueces, sino que fueron tras dioses ajenos, a los cuales adoraron. Se apartaron pronto del camino en que anduvieron sus padres, obedeciendo a los mandamientos de Jehová. Ellos no hicieron así. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez, y los libraba de la mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez, porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos, a causa de los que los oprimían y afligían. Mas acontecía que al morir el juez, ellos volvían atrás, y se corrompían más que sus padres, siguiendo a dioses ajenos para servirles, e inclinándose delante de ellos. No se apartaban de sus obras ni de su obstinado camino. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel, y dijo, por cuanto este pueblo traspasa mi pacto que ordené a sus padres, y no obedece a mi voz, tampoco yo volveré más a arrojar de delante de ellos a ninguna de las naciones que dejó Josué cuando murió, para probar con ellas a Israel, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo hicieron sus padres. Por esto dejó Jehová a aquellas naciones, sin arrojarlas de una vez, y no las entregó en manos de Josué. Muchas gracias. Gracias, Nick. Algunos términos importantes. Aquí, el primero. Baal. No vamos a tener clases de hebreo, pero es importante porque son nombres que se repiten, sobre todo en Josué. Baal, Astarot o Astarte en griego, otra transliteración, y Gilgal. Vamos al primer término, Baal. Es una preposición B en hebreo que significa en, y al significa por encima. En el que está encima es el dueño, es el que se apodera, eso es Baal. La primera mención, hermanos, en todo el Antiguo Testamento que se hace de Baal, que es una divinidad fenicia, se hace aquí, en 2:11. La primera vez que aparece Baal en la Biblia, aquí, en Jueces 2:11. Después aparece en otros sitios, pero este es importante. Aparece de modo paradigmático. Es decir, en el universo bíblico, en la historia del pueblo, aparece este fenómeno de tener otro amo, tener otro dueño, ponerse bajo el dominio de otro. Por eso Baal es tremendo. Va a ser un nombre muy común, solo o compuesto de otros sufijos o prefijos, de palabras o de otras características, pero Baal no, con Baal no. Había otra diosa que se menciona y se volverá a mencionar en el capítulo 10 como una especie de recurrencia, Baal y Ashtarot. Ashtarot era otra divinidad, esta era de Sidón. Y esta divinidad era la divinidad de la fertilidad, del vigor. No solamente se quedaron adorando a Baal, sino que además se quedaron esperando, esperando la vida, esperando la fertilidad, esperando el don, esperando todo ¿de quién? De Ashtarot, un ídolo, otra divinidad. Por eso es necesario, por eso es necesario que ante esto el Señor aparezca y no es casualidad. ¿De dónde aparece? Aparece de Gilgal. Gilgal es un nombre. Significa en hebreo piedras, piedras, círculo, círculo de piedras. Más precisamente círculo. Es un círculo de piedras porque eso indicaba la presencia de un templo. Tenían piedras alrededor, un círculo de piedras. Me acordaba de un cuento de Jorge Luis Borges que se llama Ruinas Circulares. Cuando estudiaba Gilgal,
que viene del término Gil. Gil en hebreo significa fiesta, alegría, celebración. Gilgal, de acá viene el ángel de Jehová. Pero lo más curioso, hermanos, es que, Nick, por favor, anda al capítulo 3, versículo 19. Mirá de dónde viene este otro personaje que se va a mencionar aquí en el libro de los jueces. Tenemos el ángel de Jehová que viene de Gilgal y tenemos a este, vamos a llamarlo juez, que viene de otro lado, que en hebreo se dice Peshilim, Peshilim, que significa los ídolos. A ver, Nick 3:19. Mas él se volvió de los ídolos que están en Gilgal y dijo, Rey, una palabra secreta tengo que decirte. Él entonces Ahí dijo, está. El juez entra en interacción con un rey pagano, con un rey cananeo, pero acá lo importante es que viene Ahod, que vendría a ser el juez de este tiempo, de esta región, viene de adorar a los ídolos y aclara el texto. El texto hebreo es más firme, dice, el ángel de Jehová viene de Gilgal. Ahod de cerca de Gilgal, o sea, rodea a Gilgal. O sea, la única vez que menciona a Gilgal, dos veces se menciona en jueces. La primera es de donde viene el ángel de Jehová para dar sentencia. Y la segunda es de donde justamente no viene el único juez que pasa cerca por ahí. Esto es lo que encontramos. Esto es lo que encontramos una y otra vez. El abandono, los israelitas abandonan al Señor, jueces 2, 12 y 13, y el Señor encontramos otra vez esta palabra abandonar, pero justamente la encontramos mencionada en su contrario. Dice, yo no voy a desposeer a las naciones que Josué abandonó. Josué abandona a las naciones, Josué sí realiza su tarea. En cambio, el pueblo realiza esta tarea, abandona, ¿sabe?, al Señor. ¿Cómo lo hace? Puntualmente, postrándose. Ja, postrándose, inclinándose, hermanos, reverenciando. En el capítulo 2, versículo 12, postrándose ante. En el versículo 2, en el versículo 17 del capítulo 2, no escucharon a los jueces y se postraron. Y lo tenemos una tercera vez para que quede bien claro que se postran, se postran, se postran, adoran, 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 no a Dios. Al morir un juez, se arrepienten todo y finalmente ellos se postraban. Ellos se postraban. No hay posibilidad. Lo que Dios va a hacer es entregarlos. En el capítulo 2, versículo 14 dice, los voy a entregar. En el capítulo 3, versículo 8, también los voy a entregar. Los voy a vender. Es decir, los voy a entregar como propiedad para otro. Porque ustedes no asumieron lo que era propiedad de ustedes. No tenemos tiempo, pero aquí veremos la próxima vez la lista de los jueces. Solamente vamos a quedarnos con estos tips. Hermanos, Dios nunca nos pondrá, ni puso a su pueblo, nunca, en una situación en la que no podamos obedecer. Dios exige conforme a lo que da. La raíz de nuestra obediencia es en esencia dejar de recordar quién es Él, mientras recordemos quién es Dios, sí lo vamos a poder servir de una manera radical y gozosa. Sabemos que Dios es fiel, pero sabemos que Dios nos quitará el autoengaño de intenciones y de acciones con las que nosotros nos confortamos, nos consolamos a nosotros mismos. La pregunta es, ¿Dios abandonará a su pueblo? ¿A su pueblo lo castigará? Está en tensión todo el libro una y otra vez. Y la respuesta la tenemos, hermanos, en la cruz. En la cruz Dios realiza el mayor acto de justicia. Castiga al representante de su pueblo, que es su Hijo Jesucristo, y en la cruz carga los pecados de su pueblo. Y a cambio hace justicia y se satisface por medio de la perfecta obediencia a la voluntad de Dios que realiza nuestro Señor, nuestro Salvador. Quien no aprende a venerar a Dios, hermanos, termina inventándose dioses, termina inventándose ídolos, termina conformándose con lo que sea, con cualquier aspecto de la creación
que pueda tener el aspecto de Dios, que nos dé seguridad, que nos dé identidad, que nos dé poder. Esto es convertir, hermanos, un ídolo, crear un ídolo. Esto continuamente nos va a hacer sentir miserables una y otra vez. Porque si fallamos en alcanzar nuestras metas o pensamos que podemos fallar en completarlas, esto nos va a robar el gozo. Los ídolos son trampas y las trampas nos terminan atrapando. Y cuando convertimos algo en un ídolo, entonces nos atamos y nos esclavizamos. Por lo contrario, Dios quiere nuestra libertad, así como quiso la libertad para su pueblo.